Magíster, ya puede compartir pantalla. Bien. Buenas noches con todos. Gracias por su presencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema también muy importante para todos los profesionales, que es el manejo de las emergencias y desastres. Vamos a hablar de diversos temas muy importantes para el quehacer profesional. Sé que aquí están presentes muchas enfermeras, personal técnico. Luego de la ponencia les agradecería que me hagan sus preguntas. Lo importante es que ustedes se retroalimenten con la información brindada y de igual manera yo con sus preguntas vamos a poder cubrir todo lo que ustedes tengan alguna duda al finalizar. Bien, voy a iniciar con la ponencia, voy a compartir pantalla. Si hay algún inconveniente me dicen, por favor. Como hace un momento les hizo mención, quien les habla es la magíster Nuri Natalie Chumpitas Valdivia, bueno, ya culminé la maestría de gestión en salud. Tengo también, aparte he realizado un programa o un diplomado de lo que es auditoría en salud. El día de hoy vamos a hablar de diversos temas en torno a emergencias y desastres. Tenemos que conocer cuáles son las funciones, cuáles son las capacidades que debe tener una enfermera o profesional de enfermería en cuanto a una situación de desastre, ante una emergencia. Estamos hablando que no es en el nivel hospitalario, sino del nivel prehospitalario, cómo debemos manejarlo desde nuestro quehacer profesional. Bien, antes de hablar específicamente de las funciones, de las capacidades o competencias propias del profesional, me gustaría hablar de algunos temas generales para ir luego a los temas específicos. Tengamos en cuenta que durante este siglo XXI se han producido diversos cambios que nos han producido retos en torno al campo de la salud, ya sea que somos vulnerables ante diversos fenómenos naturales, los famosos fenómenos del niño, la niña, que han pasado durante todos estos años. También ahora se han producido si hablamos de amenazas ambientales, por la diversa contaminación, el debilitamiento de la capa de ozono, bueno, y esto origina a su vez diversos fenómenos en la naturaleza, pero también se han producido la aparición de diversas endemias producidas por virus. Uno de ellos que ya no solo inició como una endemia en un país, pero luego se amplió hacia una pandemia, la que conocemos y la que aún continúa en el mundo, que es la emergencia global por la COVID-19. Primero vamos a tener un conocimiento general para que recordemos lo que ustedes bien conocen, que es la emergencia, o a qué denominamos este término. Es una situación crítica de peligro y evidente para la vida del paciente y que requiere de una actuación inmediata. Este es el término principal que debemos recordar. Una emergencia requiere de una actuación, de tomar medidas, de la atención inmediata de nuestro paciente. Podemos ver acá algunas imágenes como un atragantamiento, un paciente que ha sido politraumatizado ante un accidente de tránsito. Entonces, son casos que requiere que el profesional actúe de forma inmediata, porque está en riesgo la salud de este usuario o paciente. También es bueno recordar que emergencia lo podemos tener como una ayuda a memoria, como un acróstico, teniendo en cuenta las AA y la R. Es decir, es algo repentino que requiere de una atención inmediata ante el riesgo de la vida de una persona. Es importante que recordemos esto para que diferenciemos entre emergencia y urgencia, que es muy diferente. La urgencia
Es una situación de salud repentina, sucede de una manera súbita en algún momento de nuestra vida, sin riesgo de vida, pero inclusive se considera que puede esperar este paciente ser atendido. Es decir, requiere de una atención médica, requiere de una atención obstétrica, cual fuera el servicio que requiera, pero no es que sea de forma inmediata la atención. Puede esperar y claro, se tiene que ser evaluado, pero con algún tiempo de espera y sobre todo, en caso de urgencia, no estamos hablando de que está en riesgo la vida de nuestro paciente. Como por ejemplo, ante personas que están con náuseas, vómito, una persona que ha tenido un esguince, un niño o un adulto, bueno, si hablamos de un adulto con fiebre puede ser manejable. Si hablamos de un niño con fiebre hay que medir, porque si tenemos una temperatura muy alta, sabemos que un niño con febrículas se puede manejar. Pero si tenemos un niño con una temperatura muy alta, este niño puede pasar de un momento a otro y si tiene antecedentes de haber sufrido de convulsiones, eso ya podría pasar a ser una emergencia. Entonces, el profesional de enfermería, el profesional que está a cargo en el servicio de tópico, tiene que saber discernir, analizar la situación y priorizar sus pacientes. En este caso, es necesario reconocer las diferencias. Aquí hay unos casos o ejemplos que nos pueden servir para que nosotros como profesionales pudiéramos diferenciar entre una urgencia y una emergencia. Si hablamos de unos ejemplos de urgencias, están las torceduras, o también llamados esguinces, la fiebre, como hace un momento, teniendo en cuenta si es un niño o un adulto, heridas menores, quemaduras menores, náuseas y vómitos. En el caso de una emergencia, estamos ante un dolor de pecho, tenemos dificultad para respirar, ese paciente no puede respirar, huesos rotos, de repente son externos, se pueden ser visibles, quemaduras mayores, hablamos ya de mayor gravedad o de tercer grado, y hemorragias. Entonces, ante estos casos ya se consideran ejemplos claros de una emergencia. ¿Y qué es un desastre? Ya que estamos hablando también de emergencias y desastres. Los desastres son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable de bienes materiales y pueden dar por resultado la muerte, lesiones físicas y sufrimiento humano. Estos sucesos pueden ser causados por el hombre o de forma natural. Estos desastres, también considerados como siniestros, de gravedad severa y de magnitud que pueden producir víctimas y daños económicos, alteraciones en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio ambiente. Muchas veces hemos escuchado de, bueno, aquí no se produce eso, pero en países de Estados Unidos, por ejemplo, me parece que es uno de ellos, California, en alguno de sus estados, en algunos de los estados de Estados Unidos, por ejemplo, en este condado, se producen incendios forestales por la alta temperatura ambiental. Es un ejemplo. Entonces, claro que eso produce un siniestro y no pueden evitarlo. De igual manera, en nuestro país a veces sucede en ciertas provincias, en algunas zonas de nuestro país, temblores, han sucedido también inclusive terremotos, entonces son situaciones que no pueden ser manejadas por el hombre, pero tenemos que estar como profesionales preparados y que no pueden manejarse con los procedimientos rutinarios de emergencia, porque superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Inclusive, si estamos ante un siniestro o un desastre, el profesional tiene que analizar la situación, si lo va a poder manejar, con cuánto personal necesita para poder manejar esta situación de emergencia. Vamos a continuar viendo estos casos. Por ejemplo, aquí como pueden ver, un incendio forestal, lo que ha sucedido hace poco cuando hubo ese derrame de petróleo y contaminó nuestras aguas, entonces se vieron afectadas, en este caso, la fauna de una zona de nuestro país, ante un temblor, terremoto, inundaciones, todo ello son considerados los desastres
que si bien son de origen natural, en este caso, a veces sobrepasan las capacidades de los profesionales. Por eso que tenemos que estar preparados y ustedes deben tener conocimiento de ello, porque en cada IPRES o en cada institución de salud deben formar un comité de respuesta ante emergencias y desastres. Debe conformarlo un profesional que tenga algún tipo de especialidad, un personal administrativo y también, ¿por qué no?, un personal técnico para que entre ellos, como equipo multidisciplinario, puedan actuar desde diferentes enfoques. ¿Cuáles son los aspectos éticos a considerar? Aunque tengamos una situación de emergencia, tenemos que respetar la intimidad de nuestro paciente, ya sea física, psicológica o social, respetando su cultura, respetando su aspecto físico, es decir, tenemos que, si en algún momento tenemos que descubrir para poder examinar una parte del cuerpo de esta persona, tratar de cubrirlo con algo porque también tenemos que proteger su intimidad. Y la confidencialidad, el respeto y dignidad en caso de muerte, pues eso es muy importante, porque si sucede de forma fuera de un hospital, más aún, pues no podemos estar rodeados de personas ante una situación de emergencia. Se tiene que pedir a la gente que está alrededor que por favor no se acerque, porque es una zona donde hay un paciente grave y tenemos que guardar el respeto si es que ha sido o ha sucedido, en este caso, una muerte. ¿Cuáles serían, aquí como dice, cuál sería la participación del personal de enfermería en casos de emergencias y desastres? Aquí ya vamos al tema que nos lleva hoy día a la ponencia. Como sabemos, todos los profesionales, todo el personal de salud, para desenvolverse en cualquiera de sus actividades o funciones, requiere de competencias. Competencias que lo adquieren por sus capacidades, conocimientos a través de sus conocimientos por cursos, etcétera, o también por la expertise, es decir, por la experiencia diaria que adquieren un servicio. En este caso, si hablamos de las competencias propias para el servicio de emergencias y desastres o para el manejo de estas situaciones fuera del hospital, ante una situación de desastre, debe contar con las siguientes: brindar atención inmediata, aplicar conocimientos científicos y prácticos. Tenemos que tener la práctica para poder canalizar, para poder ayudar al paciente, para colocar una férula, etcétera, pero tenemos que tener esos conocimientos científicos, es decir, los conocimientos que se adquieren a través de la educación, a través de algunos cursos, diplomados, etcétera, para poder saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Identificar en forma técnica y sistematizada las amenazas de riesgo y vulnerabilidad. Distinguir ante lo que se debe y no se debe hacer. Es decir, el profesional, el personal de salud tiene que darse cuenta, priorizar cuál es el caso que requiere de mayor, o de la atención inmediata, en este caso una emergencia, y aquella que puede esperar una atención médica posterior. Respetar la vida en todas sus manifestaciones. Como les decía hace un momento, tenemos que respetar los derechos de nuestro paciente, generando un compromiso con la naturaleza y con la sociedad. Así también, ser parte de este equipo como profesionales de enfermería, en especial en casos de emergencia, implica grandes responsabilidades sociales, las cuales se deben cumplir en forma inmediata, porque estamos ante una emergencia. Y con gran habilidad y destreza, como les decía, tenemos que tener esa expertise para poder hacer las actividades propias ante una emergencia. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una emergencia, es el caso de vida o muerte. Tenemos que actuar muy rápido para salvar la vida de una persona. Bien, así también, como si hablamos de competencias, tenemos que también incluir en ello las capacidades, que les decía hace un momento. Tenemos que tener la capacidad para valorar, es decir, darnos cuenta qué tenemos que hacer ante determinada situación de emergencia. Si estamos ante un paciente que ha sufrido una quemadura, ¿cuáles son esos primeros auxilios si estamos fuera de un hospital?
si tenemos el equipo necesario, estamos en una ambulancia y hemos llegado al siniestro, ante un terremoto y estamos ante un traumatismo encefalocraniano, ¿qué hacer? Entonces tenemos que hacer la valoración, como bien sabemos, nuestro famoso SOAPIE, ¿no? Primero valorar a nuestro paciente. Emitir juicios clínicos, es decir, todo lo que se refiere a la clínica, pues tenemos que saber qué hacer a través de los síntomas, a través de lo que observamos. El personal tiene que hacer una observación, no solo mirar. Mirar es lo que estamos haciendo ahora, nos estamos mirando a través de una pantalla. Observar es muy distinto, es inspeccionar, es ver la forma como se está presentando nuestro paciente. Está respirando, vemos que sube y baja sus pulmones, no hay yeso, observar si realmente hay signos de respiración, si hay otros signos que nos puedan indicar que hay un buen llenado capilar. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tenga más o menos idea a qué me refiero. Tenemos que planificar, es decir, qué hacer ante nuestro paciente que está teniendo un caso de un atragantamiento. Cómo actuar y evaluar los resultados de esta intervención. Parece muy difícil, pero ante la experticia, la práctica, el quehacer diario, esto se nos hace más fácil y no necesitamos tener pues una guía para hacerlo. Simplemente a nuestro paciente tenemos todo en la mente en cuanto a una base científica, a los conocimientos y simplemente hacerlo. Tenemos que realizar un triaje y priorizar, codificar. En el caso de que nuestro paciente ya va a ser, estaba en una situación que no estaba a nivel hospitalario, fue que fuimos con una ambulancia a atenderlo y luego lo llevamos, lo trasladamos, pues ahí ya se realiza el triaje, se codifica el paciente según lo que hemos encontrado, se realiza el llenado de historia, etc. Si es necesario, se tiene que realizar la reanimación y estabilizar. Administrar cuidados en ambientes imprevisibles. A veces es así porque si estamos en el área de emergencia, cuando vamos a acercarnos a lugares, no sabemos cómo es la situación, el entorno. Supervisar los cuidados garantizando la coherencia de estos, o sea, que sean los cuidados adecuados y colaborar a nivel multidisciplinar. Es decir, todos forman parte de un equipo, el médico, la enfermera, el técnico, todos ya saben cuál es su función y de qué forma, y siempre cuando se actúa ante cualquier situación de emergencia tiene que haber un líder. Ese líder es el que va a dirigir al resto hacia qué cosas van a realizar. Tú haces esto, ya tiene que haber una organización ante una situación de emergencia. Por eso le decía que dentro de sus instituciones tiene que haber siempre un comité de manejo de estos casos. Si hablamos ya del tema también sobre la atención prehospitalaria, antes de pasar a cómo se maneja una emergencia prehospitalaria, primero quiero que conozcan un poco este término. Comprende todos los servicios de atención y de transporte que se prestan a enfermos y accidentados antes de su ingreso a un establecimiento asistencial, antes de ingresar a una IPRES, ya sea de primer nivel, ya sea de segundo o de mayor complejidad. El objetivo fundamental es reconocer al paciente en situación crítica y brindarle de inmediato los cuidados básicos para lograr una mejor condición de transporte e ingreso al hospital. Eso es lo principal que tenemos que considerar. Ese es el objetivo principal, el reconocer al paciente en situación crítica y brindarle una atención inmediata. El paciente debe ser transportado en las condiciones más cómodas y fisiológicas posibles de acuerdo a su condición y con los mismos criterios de bioseguridad que la atención hospitalaria. Un ejemplo claro, si tenemos un paciente que según el entorno, según la manifestación de los que estuvieron presentes, ha sufrido un accidente de tránsito, es probable que este paciente sea un politraumatizado y también que tenga algún tipo de lesión cervical. Y como conocemos, ante una lesión cervical, pues lo que tenemos que hacer primero es ver, abrir vía aérea, saber que está respirando, pero cuidar la zona cervical y movilizarla. Si no tenemos en ese momento un collarín, pues tenemos que hacerlo de forma manual con la ayuda de otra persona o otro profesional. Pero justamente cuando es llamado, hay un llamado de una persona que ha estado en el entorno hacia los profesionales, pues va con la ambulancia con todos los materiales necesarios para poder hacer el traslado de este paciente, para poder inmovilizarlo.
Recordemos que muy aparte de la seguridad de nuestro paciente, también tenemos que tener en cuenta nuestra bioseguridad, porque no sabemos si este paciente tiene algún tipo de diagnóstico, puede ser que esté sangrando y nosotros lo cogemos sin las medidas de bioseguridad, sin nuestros CPPs, nuestras medidas de barrera, que ya conocemos, que son nuestros guantes. Entonces, no podemos coger un paciente con sangre o que tenga algún corte o lesión si no tenemos esas medidas de barrera. La entrega es en este caso, la entrega en el hospital se acompañará de una información completa, ya sea verbal, escrita, de la hora, lugar y mecanismo del accidente. Por eso que cuando llegamos al lugar, pues tenemos que primero ver si nuestro paciente está consciente y hacerle las preguntas necesarias. De lo contrario, pues preguntar al entorno y mirar la situación a qué es lo que ha sucedido. Evaluación del paciente, signos y síntomas, procedimientos realizados, todo eso debe figurar cuando lleguemos al área de emergencia. Tenemos que informar si durante el momento de la atención inmediata hemos realizado algún tipo de inoculación de algún medicamento y hacer la evolución durante el traslado. Es decir, escribirlo en la historia clínica. ¿Cuáles son las consideraciones durante la atención brindada en la escena de emergencia o desastre? Las consideraciones lo coloco así porque es algo que deben ustedes tener muy en cuenta. Es extremadamente importante considerar que lo primero es la seguridad de los profesionales, lo que le decía hace un momento, del personal de salud o de los rescatistas. Cumplir con los cuidados al paciente sin olvidar los riesgos presentes en la escena. También vamos a hablar de eso ahora. Tengamos en cuenta que cuando nos acercamos ante una situación de emergencia o desastre, pueden suceder diversos factores que están a nuestro entorno. Puede verse que está nuestro paciente. Primero, al llegar, tenemos que observar qué es lo que ha sucedido, porque si no podemos ingresar porque es una situación de riesgo para nosotros, nos estaríamos colocando en peligro también. Utilizar los CPP o los elementos de protección personal que actuando con una barrera reduce el riesgo de contaminarnos. Entender que nada justifica olvidarse de la bioseguridad, nada. Si bien nosotros como profesionales queremos salvar una vida, pero tengamos en cuenta que no podemos también exponernos ante alguna posible infección. Recordemos que el VIH está presente, la hepatitis B, también la hepatitis C también está presente en nuestro país. Inclusive se ha demostrado por diversas investigaciones que la hepatitis B y C son mucho más contagiosas de un alto porcentaje más que el VIH. ¿Ya? Para que te contagie el VIH tendría que ser una gran cantidad pues, de mucosa o sangre. En cambio, la hepatitis B y C es muy altamente contagiosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado de protegerse con las medidas de seguridad, bioseguridad necesarias antes de atender a nuestro paciente. Cuando hablamos de evaluar los riesgos del entorno, es decir, los riesgos en la escena de la emergencia, a eso se le llama así, los riesgos de la escena de emergencia, tenemos que saber cuáles son cuáles son los que están existentes alrededor o en el lugar de la emergencia. Puede ser un riesgo eléctrico, quizás eso es lo que ocasionó el incendio, caracterizado por la caída de cables eléctricos dentro de la escena de la emergencia. Una vez, hace muchos años, cuando yo hacía mis prácticas, un especialista en emergencias nos dijo, cuando ustedes lleguen a la situación, a la escena de emergencia, tienen que tener mucho cuidado y observar qué es lo que está alrededor de su paciente. Porque puede darse que en este caso hay un cable que está desconectado y cerca a un pozo de agua o un charco de agua. Ustedes ingresan, tocan eso y se electrocutan. Entonces, tienen que saber medir la situación alrededor. Si es un ambiente seguro, si de repente es un árbol que está por caerse y ustedes están viendo que está a punto de caer, no van a ingresar sin ver dónde, hacia qué escena del desastre o emergencia se están dirigiendo a ayudar a su paciente. Eso es lo principal. Si hablamos de un riesgo químico debido a la presencia de materiales peligrosos, de repente algún tipo de ácidos que han sido eliminados en una empresa y ha sucedido, es una intoxicación inhalatoria, etcétera. También eso tienen que ustedes prever, no pueden entrar con la indumentaria que sea simplemente su mandilo y una mascarilla, de repente necesitan una máscara especial. También si hay un riesgo biológico debido a material biológico presente, algún material contaminante. Amenaza de incendio también puede ser una situación de riesgo. Entonces,
Eso es lo que ustedes siempre deben tener en cuenta. Si van a trabajar en el área del servicio de emergencia y desastre y van a estar en contacto directo y van a tener que trasladarse a las situaciones de emergencia, tienen que primero prever esto, la evaluación de riesgo de la escena donde se está dando la emergencia o desastre. Ahí les dejo el link donde ustedes pueden, este es un pequeño resumen de un artículo que les dejo ahí para que ustedes lo puedan ampliar. Bien, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos también, aparte de lo que les dije hace un momento? Primero, prever, ¿no? Ver cuál es el entorno, qué es lo que está alrededor, evaluar qué es lo que está el entorno de nuestro paciente. También, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Ahí vamos a identificar eso. ¿Qué sucedió? ¿Fue un incendio? ¿Fue una explosión? ¿Fue un accidente de tránsito, como vemos ahí? ¿Cuántos pacientes involucrados? ¿De qué edad? ¿Cuántos pacientes están ahí? ¿Sobrepasa la cantidad de profesionales que vamos a ir? De repente nos llaman para una emergencia y solamente somos dos y es una situación que requiere, como ven en la imagen, pues más profesionales que puedan atender a los usuarios o a los heridos. Entonces, definitivamente un médico y una enfermera no va a ser suficiente. Entonces, dependiendo de la situación, va a ser también la dotación de personal que se requiere. También durante la ponencia era uno de los temas hablar del ABCDE, manejo prehospitalario del paciente. Aquí mencionamos, cuando hablamos de la A, hacemos mención a vía aérea permeable, B, buena respiración, C, circulación y control de hemorragia, D, disfunción neurológica, E, exposición corporal. Recordemos que esto son los primeros, las primeras atenciones, los primarios. No estamos hablando aquí de atenciones secundarias, sino atenciones primarias. Ya en la próxima ponencia haremos mención ya de las secundarias, ampliaremos un poco más este tema. En cuanto a la A, que es la apertura de la vía aérea y control de columna cervical. Lo principal, no sabemos qué ha sucedido, puede ser un paciente, si ha sido una situación de emergencia o desastre, de repente ha sido un desastre, un terremoto, y entonces este paciente ha caído de un segundo piso, de un tercer piso, y es un paciente politraumatizado, posiblemente, o con riesgo de lesión cervical. Entonces, no podemos manipularlo y moverlo como queramos, ni mucho menos subirlo simplemente cargado con una ayuda de un profesional más, no. Tiene que tenerse mucho cuidado y prever que si lo movemos sin las medidas necesarias podremos causarle mucho más lesión. Existe la maniobra de tracción o elevación mandibular, como ven en la imagen, que se levanta ligeramente la mandíbula con control cervical, por eso que vemos ahí dos personas en la imagen, aquí, una que está tratando de inmovilizar la cervical de forma manual, porque es la primera atención hasta que llegue ya los profesionales que cuentan pues con la indumentaria necesaria, los equipos para inmovilizar, también para ponerlo de su collarín. Entonces, mientras eso sucede, las primeras atenciones son esas. Mantenimiento alineado del eje cabeza, cuello, tronco, con inmovilización manual más collarín cervical si es que ya contamos con este indumentario. Elevamos ligeramente para poder, la mandíbula para poder ayudarle en la apertura de esta vía aérea. Aquí también vemos otras imágenes un poquito más, por ejemplo, aquí lo ven con más, como siempre, con sus guantes, como le decía. La evaluación y el manejo rápido de la vía aérea resulta crucial para la sobrevida, es decir, para que nuestro paciente sobreviva, siendo el primer objetivo permeabilizar la vía aérea. Aquí también se ve la imagen un poquito mejor, con la flechita, cómo vamos a permeabilizar. También durante lo que hemos visto es el ABC, vamos a hablar de la B, que es la buena ventilación. ¿Qué consiste? O a través de esta tenemos que hacernos preguntas. ¿Cómo se evalúa esta respiración de nuestro paciente? ¿Qué intervenciones son necesarias para lograr esta buena ventilación? Entonces, primero tenemos que hacer una valoración inicial, ¿cierto? Se prestará especial atención a la presencia de signos de inestabilidad respiratoria, es decir, que nuestro paciente tiene dificultad para respirar. Nuestro paciente está consciente, tenemos que saber si él está consciente y la única manera es haciéndole preguntas. Señor, ¿cómo se siente? Moverlo un poco y decirle,
¿Qué es lo que sucedió? No reacciona, no responde, no hace ningún gesto, no balbucea, simplemente está letárgico, no responde al llamado. Puede tener cianosis, un signo de repente sus labios azulados, coloración que es diferente a la coloración normal, frecuencia respiratoria mayor a 35 o menor a 10. Recordemos que la respiración normal es de 12 o de 10, de 12 a 20, aunque difiere, ¿no? Puede ser de 16 a 20, de 12 a 20. Esas son muchas literaturas, pero generalmente ese es lo normal por minuto. Tenemos que valorar si el paciente está calmado, si tiene como agitaciones, si sus respiraciones son muy rápidas, si se escucha ruidos, si tenemos un estetoscopio, si hay dolor, se queja el paciente durante la respiración, o tenemos movimientos torácicos asimétricos. Ahí es donde interviene justamente la observación, muy aparte de la auscultación que se realiza a través del estetoscopio. Técnicas de apertura y de mantenimiento de vía aérea, acá también interviene lo que hemos hecho en su momento. Debe ser prioritario asegurar la permeabilidad de la vía aérea y una adecuada ventilación y oxigenación, reduciendo así el riesgo de compromiso ventilatorio. Tracción del mentón, elevación mandibular, y si fuese necesario cánula orofaringia, de acuerdo si hay un profesional que tenga la expertise para poder realizarlo. No cualquiera lo hace, entonces tiene que ser una persona que lo pueda ejecutar. Cuando hablamos de la circulación y control de la hemorragia, aquí tenemos que visualizar, tenemos que observar, tenemos que también palpar, tenemos que acceder a varios medios, mecanismos para poder identificar si la circulación de nuestro paciente está normal. En este caso, primero vamos a valorar el pulso. Para ello, consiste en evaluar el pulso por presencia, calidad y regularidad. Hay que recordar que la presencia del pulso periférico palpable también proporciona un cálculo de la presión sanguínea. Este chequeo rápido nos va a poder revelar tanto como si el paciente tiene taquicardia, bradicardia. Taquicardia ya sabemos que es una frecuencia cardíaca muy rápida, bradicardia que hay una disminución o una frecuencia cardíaca más lenta o un ritmo irregular. También puede revelar información sobre la presión sistólica sanguínea. Si el pulso radial no está palpable, le tocamos el radial y no está palpable, entonces ahí ante eso tenemos que también poder identificar. El paciente ha entrado probablemente en una etapa llamada shock, que ya sabemos que es una descompensación de nuestro paciente. Y este es un signo tardío de las condiciones críticas de un paciente. Este se considera como un examen primario. También hay que considerar el color, la temperatura y la humedad. Bien, cuando hablamos del color, hacemos mención a una adecuada perfusión que se produce en la piel. Un matiz rosado, se dice. Pieles de color oscura pueden hacer más difícil esta determinación, como le decía hace un momento, identificar si hay cianosis. Para ello es necesario examinar el color de los lechos unguiales, la membrana de las mucosas, los labios. Puede ser útil también para saber y reconocer a tiempo. Coloración azulada, que la cianosis indica que hay una oxigenación incompleta. Por lo tanto, se está dando una hipoxia, no hay adecuada transmisión o transporte de este oxígeno hasta las células, hacia nuestros tejidos, hacia los tejidos del paciente. Mientras que la coloración pálida es asociada con pobre perfusión. Cuando hablamos de la temperatura, como con la evaluación de otras partes de la piel, la temperatura está influida por las condiciones del medio ambiente. Puede ser también que nuestro paciente está con una hipotensión y está haciendo, su piel está muy fría. Sin embargo, esta piel fría también nos puede indicar una perfusión disminuida, predeciendo de su causa. Y si hay una perfusión muy disminuida, podemos estar hablando de que hay algún tipo de hemorragia. También hay que ver la humedad. Si hablamos de una piel seca, indica una buena perfusión, pero la piel muy húmeda, casi de repente con mucha sudoración profusa, o sea, demasiado, es asociada a un shock. Y a la vez hiperfusión disminuida. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, acá hay unas imágenes
Si tenemos, es necesario en estos casos, si tenemos algún tipo de hemorragia que podría estar ocasionando este aparente signos de shock, habría que ver si es un corte, de repente es un profundo, leve. Entonces, ante esta situación, si hablamos que es profundo, pues va a requerir de compresiones. Compresión directa con apósitos sobre la herida, vendaje compresivo. También puede ser necesario compresión sobre el trayecto anatómico de la arteria. Claro, por eso tenemos que conocer, de repente es necesario el antebrazo, hacer un tipo de ahí compresión para evitar que siga sangrando y levantar el brazo, colocación de férulas, si lo tuviéramos también, y reposición del volumen, canalizar y de acuerdo a la indicación médica, porque generalmente ante una emergencia pues va el equipo, ¿no? El médico, la enfermera, y se le va a hacer la reposición de los fluidos de acuerdo a necesidad. El nivel de conciencia, cuando hablamos ya, seguimos hablando del ABC, hablamos también de la disfunción neurológica, ¿cierto? Entonces, el nivel de conciencia y neurológica de nuestro paciente también es importante que sea valorado, porque si no es evaluado correctamente mediante la aplicación inclusive en algunos casos se recomienda instaurar, o sea, inocularle algún tipo de dolor a nuestro paciente, sea un pellizco, un apretón, para que de alguna manera podamos saber si este paciente reacciona ante este estímulo. Y se describe la respuesta del paciente mediante el uso del acrónico, así se le llama, el ABDI, que quiere decir A, alerta, nuestro paciente está alerta; B, responde al estímulo verbal, cuando nosotros le hacemos las preguntas; responde a estímulos dolorosos a través del pellizco o apretón; y si estamos ante un paciente inconsciente. Una disminución del nivel de conciencia debe alertarnos a 4 posibilidades. Disminución de la oxigenación cerebral, ocasionado por, como hace un momento le dije, la hipoxia o, en este caso, hipoperfusión. Hablamos de una lesión del sistema nervioso central. De repente, este traumatismo encefalocraneano está ocasionando el apretar algunas, las capas neuronales, la aracnoide. Hay un tipo de problema del sistema nervioso que está ocasionando ello. Sobredosis de alcohol o drogas, de repente se trata de un paciente que ha tenido un desmayo, está inconsciente, pero este paciente de repente ha estado consumiendo previo a esto drogas y tiene una intoxicación por drogas. Desorden metabólico, si tenemos antecedentes familiares, se trata de un paciente que requiere una atención por emergencia en su domicilio, y los familiares dicen que tiene diabetes, sufre de problemas cardíacos. Entonces ante eso también podemos suponer que ya la alteración del sistema nervioso, del nivel de conciencia, puede verse algún problema metabólico. Como bien sabemos, muchos de los pacientes con diabetes pues tienen neuropatías, entonces eso conlleva diferentes problemas también al sistema nervioso. Tenemos que, en estos casos, hacer la evaluación de acuerdo a la escala de Glasgow. En este caso, será necesario tener en cuenta la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Si hablamos de la respuesta ocular, pues se solicita que abra sus ojos, se le provoca dolor, como le decía, comprimiendo las uñas, presionando las axilas o en el esternón, para saber si hay un tipo de reacción ante este estímulo. También hay que reconocer si hay alguna respuesta verbal. Puede ser que le está sucediendo a nuestro paciente. Y también, si fuese necesario, pues se puede intubar. Muchas veces ante una situación de emergencia es necesario, pero tiene que ser un especialista, ¿no? Para que pueda hacerlo en un lugar de desastre. Es una situación muy difícil. Respuesta motora, se le pide que levante los dos dedos, abra la mano, la cierre, entonces para saber hasta cuál es el grado de respuesta ante la lesión que ha tenido. Y ante esto, pues se tiene que hacer unas mediciones de acuerdo si hay apertura ocular, respuesta verbal o respuesta motora. Se da un puntaje, si es espontánea, en este caso si es apertura ocular; a la voz, al dolor, no hay ninguna respuesta. En caso de respuesta verbal, si está orientada, si está confusa,
si hay palabras inapropiadas, hay palabras incomprensibles o no hay ninguna reacción. Si hablamos de la respuesta motora, es que obedece a órdenes, localiza el dolor. Le hemos hecho algún tipo de presión y nos dice hacia dónde está ese estímulo que hemos realizado. Flexiona el dolor, extiende al dolor, hay algún tipo de reacción ante eso, o simplemente no hay ningún tipo de reacción ante el dolor que le hemos ocasionado leve, pero es para poder medir ante la escala de Glasgow. Entonces, de acuerdo a esto, también el profesional o el personal de salud, por parte del equipo multidisciplinario, como le decía, cada uno de ellos tiene que tener una función. Uno realizará la escala de Glasgow, el otro pues ayudará a inmovilizar al paciente, a poder primero hacer la permeabilidad vía aérea, determinar si hay algún tipo de neumotórax, si hay alguna lesión en costilla, etc. Entonces, de acuerdo a la situación, tiene que siempre haber un líder el cual va a derivar las funciones y actividades del equipo que acude a la situación de emergencia. No es que todos van a hacer la misma actividad en desorden. También es necesario observar si hay una reacción pupilar. Eso es obligatorio, junto con la escala de Glasgow. La respuesta normal, iguales y reactivas a la luz. Puede ser que utilicemos una linterna. Cuando es anormal por trauma, en este caso un ejemplo, pues están dilatadas, no responden, o en tal caso están contraídas o no responden, pues podemos estar ante una lesión del sistema nervioso central. Así también hay que exponer al paciente. En algunos casos, ante algunas situaciones, va a ser necesario exponer al paciente, es decir, descubrir al paciente ciertas zonas donde sospechamos que hay las lesiones. Porque de repente si tenemos dificultad para respirar, podemos sospechar de que este paciente está teniendo una lesión en costillas, una fractura en qué zona del tórax. Entonces tenemos que descubrir para saber si hay alguna herida expuesta, abierta, fractura expuesta, o sospechamos de algún tipo de dislocación en alguna zona del cuerpo. Entonces, dependiendo de esas situaciones, vamos a tener que descubrirlo para evaluar las condiciones potencialmente letales, es decir, que podrían poner en juego la vida de un paciente. Pero como le decía en un inicio, respetando la privacidad, pues condiciones potencialmente letales pueden no diagnosticarse justamente por no descubrir al paciente, por no descubrir la zona. Y también, bueno, tenemos que preocuparnos por evitar la hipotermia, tampoco no lo vamos a desnudar totalmente, ¿no? Simplemente por las zonas donde sospechamos que puede haber ese tipo de lesión. Aquí también les dejo el link para que, este es un resumen de un extenso artículo donde menciona esto acerca de la exposición al paciente, que es, en resumen, todo esto es la ABCDE, hablamos de la exposición. Entonces, tengamos en cuenta que estas son las medidas tomadas de forma primaria. De forma primaria son las valoraciones que se realizan en un paciente ante una situación de emergencia. No estamos hablando de una urgencia. Estamos hablando ante una situación de emergencia por diversos factores, ya sean factores metabólicos, enfermedades preexistentes como una diabetes, problemas cardíacos, accidentes de tránsito. Hablamos de un paciente de que simplemente puede deberse a un hecho fortuito, puede deberse a una caída. Entonces, son diversos factores que ponen en riesgo a un paciente y tenemos que valorar, planear, ejecutar y evaluar si realmente nuestro paciente está teniendo las medidas o cuidados necesarios. Todas las actividades que se realizan en el momento de la emergencia, cuando es prehospitalario, o sea, no en el hospital, luego durante el traslado en la ambulancia, tienen que ser valorado, tiene que hacerse el llenado de la evolución en la historia, porque esto va a servir para que el médico que está en el servicio de emergencia de shock trauma o donde fuese ingresado este paciente, tenga la información de lo que ha sucedido. Tenemos que ahí colocar toda la información necesaria. De repente en el momento de la atención se le colocó algún medicamento, se le hidrató, estamos ante una convulsión. Entonces, ante cada hecho realizado por la enfermera, en este caso si hablamos de enfermería, tiene que ser registrado para que pueda servir como precedente cuando se ha trasladado a la atención hospitalaria.
También es necesario que tengamos en cuenta qué es una picadura. Muchas veces durante el quehacer, cualquiera de nosotros ha sufrido una picadura que puede ser, que se considera que es una lesión, ya sea por inyección de sustancia, por un ser vivo. En este caso puede ser de diversas formas, ¿no? Puede ser por una abeja, puede ser por una araña, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que dependiendo de algún tipo de picadura, va a ser la atención de diferente manera. Si es simplemente pues por una abeja, pues hay personas que son alérgicas a la inoculación de esta toxina que tiene la abeja. Entonces, de acuerdo a ello, tiene que ser, inclusive, puede ser una reacción, no solamente una alergia simple, puede ser un shock anafiláctico, que es una alergia generalizada, donde el paciente va a tener dificultad para respirar, no va a poder emitir palabras, puede inclusive desmayarse. Entonces, ante este shock hay que saber actuar. En este caso, pues simplemente tiene que ser derivado a la atención inmediata. Si hablamos de los primeros auxilios ante una picadura, pues tiene que, si sospechamos que este paciente está haciendo un shock anafiláctico, pues si tenemos a nuestras manos adrenalina, se le administrará, o de lo contrario, pues simplemente acercarse al establecimiento más cercano para que pueda ser atendido. Si fuese, por ejemplo, muchas veces estas picaduras van a ocasionar algún tipo de lesiones observables, como son dolor, como son inflamación, una ampolla blanca, firme y elevada, enrojecimiento, prurito, que es como un tipo de picazón en la zona que puede generalizarse porque estamos haciendo una alergia en esa zona donde fue la picadura, inflamación de labios y lengua. Cuando hablamos de inflamación de los labios y lengua, estaremos ya ante una situación de una alergia ya de mayor magnitud. Podría estar iniciando algún tipo de alergia generalizada, mucho, porque también se suma a sudoración, a confusión, a dificultad para respirar. En algunos casos, inclusive, también puede suceder dolor abdominal tipo cólico y dificultad para respirar, lo que le decía, y el shock, que es la alergia de mayor magnitud, que puede suceder por un tipo de picadura. Hay personas que son alérgicas a la picadura de insecto, puede ser de abeja, puede ser de araña, cualquiera de ellos. Entonces hay que estar atentos ante esta situación. Como vemos acá algunas imágenes, por ejemplo, la abeja, un avispón, la araña, para que puedan identificar. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Si tenemos una alergia, perdón, una picadura leve, de una situación leve a una grave. En el caso de una leve, pues no será necesario más que de repente colocar compresas no frías, frescas en la zona para desinflamar, rodeado, puede ser hielo rodeado de una tela o apósito que nos sirva para que no sea hielo directo. Entonces esa zona la puede desinflamar. Si hablamos de una picadura de magnitud grave porque está presentando otros signos, como les decía, pues no lo podemos tratar en casa. Nuestros primeros auxilios no funcionan en casa. Tiene que ser atendido en un nivel hospitalario o en un centro de salud. Entonces va a depender de la situación. Por ejemplo, hay personas que no saben que son alérgicas a la picadura de un insecto y simplemente van a la farmacia y toman un medicamento y piensan que con eso es suficiente. Entonces, no, tiene que acercarse a un centro de salud porque puede la persona dejar de respirar simplemente por el shock anafiláctico que está haciendo ante la picadura. Como les decía aquí, pues el tratamiento médico va a depender, eso ya lo determina el médico de acuerdo a la picadura, porque si les voy a hablar de cada tipo de picadura son infinidad, ¿no? Hay de escorpión, hay de serpiente, infinidad de picaduras, pero generalmente ante una picadura lo que se recomienda es la adrenalina, el uso de corticoides, antihistamínicos, y el mantenimiento de constantes vitales, es decir, de las funciones vitales, porque ya estamos hablando de un shock anafiláctico. El paciente va a tener dificultad respiratoria, su frecuencia cardíaca se va a alterar, también su presión arterial, el paciente puede desmayarse, desvanecerse, entonces ante esto tiene que hacerse un monitoreo de las funciones vitales, pero eso es a nivel de una institución de salud. En algunos pacientes, dependiendo, que son alérgicos a alguno de estos pueden inclusive
administrarse la hidrocortisona también. Entonces, va a depender, porque a veces hay pacientes que no aceptan alguno de ellos, de alguno de estos medicamentos y son reemplazados por otros. Por eso que el médico, de acuerdo a la situación, de acuerdo a los síntomas, va a poder diferenciarlos y inclusive existen antídotos. Si es una picadura de araña, en algunas instituciones pueden contar con alguno de ellos. O de lo contrario, simplemente darle para los síntomas específicos, como son estos medicamentos en especial. Bueno, los primeros auxilios que ustedes puedan dar, ya que también es parte del tema, pues colocar en posición cómoda a nuestro paciente y si fuese necesario el RCP. Pero generalmente esto lo maneja solo un profesional que tenga las capacidades necesarias para realizarlo. Por lo pronto, tan solo llamar bueno, al 116 o a la entidad, al SAMU si fuese necesario, y con eso poder derivarlo al paciente si hablamos de primeros auxilios, pero tener en cuenta que debemos estar muy atentos ante un shock anafiláctico. Eso es lo primero. ¿Y cuáles son los signos? Dificultad respiratoria, sudoración, sudoración inclusive profusa, puede haber desvanecimiento, entonces como que sintieran que hay un agrandamiento de la lengua, una inflamación, como que la cara como que se pusiera como luna, o sea, hay una dificultad para respirar de esa paciente. Entonces ya ante eso ya nos está indicando que este paciente está haciendo un shock anafiláctico ante la picadura de un insecto. Acá vemos, por ejemplo, cuáles serían los síntomas ante la picadura de una araña, que son lo que más común se ve, sería a veces hay como que 2 puntos rojos en el lugar o la zona donde ha sufrido esa picadura, dolor durante las primeras horas, calambres que pueden irradiarse por la zona o miembro donde ha sido picado, dificultad para respirar porque ya se está dando un shock o se está dando una alergia ya de mayor magnitud, hay náuseas, hay vómitos y sudoración. Bueno, ya estamos ante un shock. Entonces, esto, si en el caso de la persona fuese alérgico a las toxinas emitidas por la picadura de esta araña. Recordemos que hay arañas que no pueden picar y no tener algún tipo de veneno, se puede decir, o sea, no producir más que una inflamación en la zona, enrojecimiento, que desaparece en unas horas y que simplemente con algún antihistamínico o con algún tipo de sustancia como les decía, pues de repente algo para desinflamar, hielo con un apósito, envuelto en un apósito, en una tela, pues para refrescar la zona. Entonces, ante eso simplemente son los primeros auxilios, es eso. Pero si vemos que la persona cambia empiezan algunos de estos síntomas, entonces ya estamos ante una persona que está haciendo una alergia de mayor alcance ante la picadura de una araña. En el caso de mordeduras de animales, es muy común ahora justamente en este mes que ha pasado se ha realizado la campaña de vacunación canina. Muchos de ustedes deben saber que estos animales, los perros y los gatos principalmente, son los que transmiten la rabia canina hacia el humano a través de una mordedura. Entonces, para evitar esto, pues tenemos que prevenir, ¿no? Principalmente, en este caso, los animales tienen que ser vacunados contra la rabia y en el caso de que fuese una persona mordida por un animal desconocido, que no es de la zona, es un animal desconocido, ya sea perro, gato, e inclusive si tenemos ante la mordedura de, por ejemplo, en una zona donde existiera, que es un poco probable, pero existiera en zonas de la selva, murciélagos en ellos, pues tienen que, en este caso, pues cuando es por un tipo de murciélago, por ejemplo, existe un tratamiento específico ante el área de zoonosis, ante el nivel hospitalario, porque es un tratamiento muy específico para eso y no lo pueden atender en el primer nivel. En el caso de mordedura canina, que es un animal desconocido, tiene que ser trasladado este paciente o acercarse a un establecimiento del primer nivel de atención donde van a inocularle vacunas, que son 5 dosis de vacunas que se inoculan con un lapso de colocación para que pueda este paciente prevenir que él haga bueno, en este caso, la rabia humana, que, bueno, puede ocasionar grandes lesiones en el sistema nervioso de la persona, inclusive hasta la muerte. Entonces, para prevenir
ante la mordedura de un animal desconocido, esa es la prevención. Esa es la prevención para la persona, pero la principal medida de prevención de la comunidad es la vacunación en ellos, ¿no? En el perro y en el gato, aquellos que no hayan recibido, deben ser vacunados de forma anual. Si tenemos una mordedura de animales, podemos diferenciarla porque son heridas punzantes que pueden transmitir gérmenes hasta lugares profundos de los tejidos. Cualquier mordedura que traspase la piel causa una herida muy vulnerable a la infección que necesita atención médica. Ante una mordedura canina, lo primero que se debe hacer, la primera acción, es higiene con agua y jabón. Eso es lo primero. En casa se le recomienda al paciente que se realice la higiene con agua y jabón. No es un jabón específico, simplemente agua y jabón, agua de caño y jabón, nada más. Pero claro que este paciente tiene que recibir las vacunas si se trata de un animal que no ha sido vacunado y además, dependiendo también, bueno, si vemos que es una lesión donde ha sangrado, pues tenemos que, el médico le va a indicar un tratamiento de antibióticos, antiinflamatorios, para prevenir que esa zona sea infectada. Y también, muy aparte de la vacunación contra la rabia humana, este paciente que ha sido mordido, muchas veces se le indica la vacunación tiftotetánica, que es una vacuna que es contra la difteria y el tétanos, porque sabemos que el animal que ha mordido es un animal que es sucio, que no tiene, bueno, que puede estar en contacto con la tierra, con materiales contaminados, entonces, inclusive hasta con esporas del tétanos. Entonces, por eso que también no solamente se le indica la vacunación contra la rabia humana, sino también la vacunación diftotetánica. En estos casos, las dos deben administrarse a la paciente o a la persona que ha sido mordida. Pueden haber heridas graves, magulladuras causadas por la punción. Entonces, esa zona tiene que ser limpiada con agua y jabón, no con otro producto, porque necesitamos que inclusive esté descubierto para que pueda curar, a menos que estemos en una zona donde haya mucha tierra y polvo, pues debemos cubrirla, ¿no? Pero de lo contrario, no es necesario que estar colocando gasas, apósitos, porque a menos que sea una herida muy profunda y requiera, lógicamente, ese tipo de cuidados. La mayoría de los casos deben recibir antibióticos, como le decía, sobre todo aquellos con heridas en la cara y manos, con heridas punzantes o muy extensas. Siempre debemos pensar en 3 infecciones probables: el tétanos, la rabia y el SIDA. Este último, especialmente mordeduras asociadas a abuso sexual o agresión física, claro, cuando hablamos de alguna persona hacia otra, y tomar las medidas preventivas apropiadas si fuera el caso. Debemos capturar al animal agresor, en este caso, y vigilarlo aproximadamente por un periodo de 10 días. El mecanismo es que si ha sido mordido por un animal desconocido, comunicar, acercarse al centro de salud del primer nivel para que le coloquen las vacunas y luego de ello informar o en este caso al encargado de zoonosis del establecimiento, en este caso los profesionales, el profesional de enfermería, para que le haga el seguimiento a este animal, porque es desconocido, al menos por 10 días, porque si este animal hace algún tipo de signo durante estos 10 días, nos estaría indicando de que podría ser un foco de infección de la rabia y este podría transmitirlo a otras personas, porque muchas veces estos animales que son mucho más agresivos que el resto es porque está haciendo un signo de rabia canina. Entonces, hay que identificarlos y hacerle seguimiento. Al menos si se pueden identificar al animal, si se puede decir que en qué zona está, comunicar. De lo contrario, simplemente el paciente tiene que recibir sus dosis para poder evitar que sea contagiado y llevarlo a donde puedan comprobar de inmediato si padece o no de la rabia. Claro, en el caso del animal, si se puede identificar a tiempo, de repente se trata de un animal que es de la zona, de la zona donde vive la persona mordida, pero no recibió la vacuna anual. La vacuna que proporciona el MINSA no la recibió, por lo tanto, aunque sea conocido, con más razón, se puede ser identificado y tiene que ser justamente vigilado por el personal encargado de zoonosis de la IPRES o institución de salud en este periodo de 10 días.
para saber y reconocer a tiempo si este animalito tiene o no la rabia, para evitar que pueda contagiar a muchas más personas o ser agresivo con otras. Cuando hablamos de mordeduras de animales, podemos hablar de mordeduras superficiales, podemos hablar de mordeduras graves o heridas mucho más graves. Cuando hablamos de mordeduras superficiales, es necesario lavarse bien la herida con agua caliente y jabón. No necesariamente, puede ser agua fresca, lo importante es que sea agua y jabón, y secar la herida con una gasa limpia, sin restregar, y cubrirla con un apósito adhesivo o pequeña gasa, si fuese necesario, ¿no? Porque si estamos en una zona donde existe mucho polvo, tendríamos que cubrirla. Si es en los pies, lógicamente también. Aconsejar que visite un médico, eso es de todas maneras necesario, para que le indique los antibióticos, el tratamiento antiinflamatorio, y además porque requerirá de vacunación. Nunca debemos dejar que un paciente que ha sido mordido pase o evaluación médica sin vacunación o vacunación sin una evaluación médica, porque recordemos que puede ser una zona que se podría infectar. Si hablamos a una heridas o mordeduras que ocasionan situaciones graves en las zonas donde ha sufrido, tenemos que controlar la hemorragia aplicando la presión directa y levantando la parte de la herida, ¿no? Para ver cómo es. Tenemos que hacer una curación en esa zona. Cubrir la herida con gasa, en este caso sí es importante, y compresa limpia y vendarla para sujetarla. Inmovilización del cuello cuando las heridas son en la cabeza, al existir la posibilidad de lesión de cuello, ya que con frecuencia el perro, bueno, en este caso si fuese que le echó una lesión a un niño, porque muchas veces sucede, ¿no? Que a veces estos animales podrían atacar a un niño y le causarle una lesión generalmente en esas zonas. Y pues llevar lógicamente al paciente, mayormente cuando hablamos de se considera una herida por una mordedura y se considera grave cuando hablamos de pulpejo de los dedos, cuando hablamos de rostro, cabeza y cuello. Esas son consideradas mordeduras graves. Las mordeduras leves o superficiales son aquellas que son como rasguños, mordeduras muy simples, de repente como moretones, y que son en zonas lejanas, por ejemplo, piernas, pues muy hacia en las piernas, de repente rodilla, entonces son zonas muy distales, pero las que son cerca, como de pulvejo de dedos, como cara, cabeza y cuello, esos son graves y deben ser identificadas a tiempo y ser tratadas a tiempo por un médico, porque esto sí podría ser grave para un paciente. Cuando hablamos de una intoxicación, recordemos que existen diversas intoxicaciones, ¿no? De diversos tipos. Existen intoxicaciones de origen alimentario, de origen inhalatorio, eh, también puede ser por algún tipo de medicamento que ha sido ingerido. Entonces, las intoxicaciones es la entrada de un tóxico, justamente en el cuerpo en cantidad suficiente como para producir un daño, ¿ya? Puede haber muchas manifestaciones gastrointestinales. Recordemos que las manifestaciones pueden ser pues, dolor de estómago, la sensación de náuseas, inclusive en algunos casos cuando hablamos de una intoxicación por algún alimento fosforado, pues por un veneno, pues esta persona puede tener otro tipo de manifestaciones, hasta podría morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con las intoxicaciones porque dependiendo de la gravedad tenemos que actuar. ¿Y cuáles son las causas de estas intoxicaciones? Bueno, en este caso puede haber diversas, como les decía. El gas de monóxido de carbono, de hornos, motores, incendios, calefactores. Entonces, si vemos que, por ejemplo, se debe a un gas, hacia un incendio, pues el profesional que va a acudir a la situación de emergencia tiene que saber a qué se debe, lo que les decía hace un momento, hacerse la pregunta, porque de lo contrario también estaría expuesto si no entra con la indumentaria, si no entra con la máscara adecuada, para una máscara con filtro para que le permita respirar y no ingerir esos gases. Si es por fármacos, entre ellos están, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a un medicamento y no lo saben. Inclusive, durante mi trabajo me tocó evidenciar, no a mí, a una profesional, una colega que
administró un medicamento antibiótico a un paciente y hizo una alergia, se intoxicó por una penicilina y no lo sabía. Entonces, ante esto se tuvo que actuar inmediatamente porque el paciente hizo una alergia generalizada, una alergia ante el medicamento de la penicilina. Entonces, todo paciente que sufra o que tenga conocimiento de la presencia de alergia a algún tipo de medicamento tiene que informarlo al médico tratante, porque a veces no sabemos que alguno de los medicamentos que son indicados pueda tener algún tipo de estos componentes. También puede deberse una sobredosis de ácido acetilsalicílico. Sí, hay personas que inclusive son alérgicas también a este tipo de medicamento y no lo saben. Y ocasiona, inclusive es muy frecuente, más que con las penicilinas, que hay personas que son alérgicas y empiezan a hacer un shock anafiláctico. Y también por el consumo de drogas ilícitas como la cocaína, que también puede ocasionar una intoxicación. Porque ha tenido una sobredosis. Ya sabemos que estos medicamentos contienen algún tipo de, producen alteraciones en la conciencia, en el sistema nervioso, entonces si son administrados de forma a grandes cantidades, pues este paciente se intoxica. También por detergentes y productos de limpieza de uso doméstico, químicos en el lugar de trabajo. También que se presentan de repente en algunos de esos establecimientos, aunque ya no en gran magnitud, pero había casos de niños que ingerían pues productos de lejía, algún desinfectante y hacían una intoxicación por el consumo de estos. Entonces, a estos pacientes, a veces la mamita pensaba que dándole leche, dándole ese tipo de alimentos dentro de casa, pues ya se va a desintoxicar. No, inmediatamente este paciente, la medida pues de primer auxilio es acercarse al establecimiento de salud, porque no le estamos favoreciendo. Tampoco no se recomienda si este paciente ha consumido o este niño ha consumido lejía, provocar el vómito, porque simplemente estaríamos haciendo una corrosión de su misma mucosa, de ese esófago. Regresa esa corrosión, entonces haríamos un daño al producirle o al tratar de hacer que nuestro niño o esta persona vomite. Entonces no le haríamos ningún bien, todo lo contrario. En esos casos, ya cuando llega al establecimiento puede hacerse un lavado gástrico si fuese el caso indicado por un médico. También por ciertos alimentos, hay personas que son alérgicos al maní, algún tipo de repente, a algún alimento marítimo, el pescado, los mariscos, y de repente no lo sabe, entonces también puede darse una intoxicación alimentaria. Ante estos casos también tiene que conocer y también puede llegar a un shock anafiláctico, sí, pero también es tratado con lo que hace un momento les mencioné, con adrenalina, con antihistamínicos, con la atención inmediata por una institución hospitalaria. También por insecticidas y pinturas, que ya no, bueno, no es muy frecuente, pero podría suceder. También por alguna persona que está realizando este tipo de actividades en agricultura, tiene que tener la indumentaria, porque recordemos que la contaminación o la intoxicación no solamente es inhalatoria, también puede ser dérmica, y si la persona está cogiendo el insecticida sin guantes necesarios y sin una mascarilla, también se contamina y puede llegar con una grave intoxicación. Existen tipos. Según la vía de entrada, existen diversos tipos de intoxicaciones. Como ya les decía, pues está la que es inhalatoria, la que es por ingesta de algún alimento, bueno, en este caso por alimentos, o también por sustancias que son corrosivas, como la lejía, la gasolina, productos químicos, por la picadura de una abeja, también se puede dar una intoxicación, y también por el consumo de algún tipo de medicamentos o también por personas que se inoculan algún tipo de drogas también. ¿Y cuáles son los síntomas que ustedes deben reconocer para que puedan ayudar a sus pacientes a tiempo? Entre los síntomas están los neurológicos, dolor de cabeza, pérdida de la conciencia y mareos. Entonces, ante esto, primero tenemos que discernir cuando lleguemos a la situación de emergencia, si vemos que el entorno no ha sucedido un accidente, simplemente preguntar a las personas, a los familiares o quienes, porque muchas veces
A veces sucede que nuestro paciente llega con una persona que lo ha encontrado a la persona desmayada y no sabe la situación. Otros casos también es que se trata de un niño y la mamá sabe y se le pide, ¿no? Que traiga, inclusive se le puede pedir que nos explique cómo sucedió, qué es lo que tomó, qué es la cantidad que tomó, en qué momento, a qué hora sucedió, en qué es lo que ha consumido. Entonces, todas esas preguntas nos sirven para saber al médico, en este caso tratante, si es necesario un lavado gástrico, si es necesario inocularle algún tipo de medicamento para evitar que tenga un paro cardíaco, porque ante una intoxicación puede llegar hacia eso. Síntomas respiratorios, falta de aliento, tos, sensación de ahogo, tiene dificultad para respirar y dolor al inhalar, ¿no? Entonces simplemente tenemos aquí una dificultad para respirar, una taquicardia, simplemente esta persona ya está ahogándose, entonces ya es un signo muy importante a reconocer. También están los síntomas digestivos, vómitos, diarrea, falta de apetito, náuseas, mal aliento, entre otros. Generalmente esto puede suceder cuando hablamos de estos síntomas digestivos, como ustedes pueden ver, son los síntomas más leves, que puede ser simplemente por una intoxicación, por algún alimento que ha sido, de repente, ha sido guardado mucho tiempo y de repente emitido algún tipo de gases. Como sabemos, los alimentos que no son refrigerados también eliminan algún tipo de gases. Entonces, eso también causa algún tipo de intoxicación y puede producir vómitos y diarrea de menor magnitud o más leves. También pueden suceder síntomas cutáneos, como erupciones en la piel, lo que les decía hace un momento. Las intoxicaciones también son dérmicas. Ante un producto utilizado de agricultura y no utilizas los guantes necesarios, también aparece una erupción en la piel y puede inclusive causarte laceraciones. Entre los síntomas generales a tener en cuenta en una intoxicación está la visión doble, como visión borrosa. Está confusa la persona, puede tener hasta fiebre, palpitaciones, es decir, hablamos ya de una taquicardia, labios azulados o cianóticos, irritabilidad. Entonces ya la persona está manifestando una serie de alteraciones en su sistema nervioso, digestivo, respiratorio y cutáneo. Hay que también darnos cuenta de que muy aparte de saber el pre, o sea, lo que sucedió antes de la intoxicación, son los cuidados después. Porque si hablamos de una persona, porque sucede durante las atenciones de tópico, que han tomado una sustancia de repente que es fosforada, que son los venenos, aparte del lavado gástrico, en estos casos puede ser necesario la prescripción por psicología, porque muchos de estos pacientes van a querer recaer en una situación de depresión, van a recaer y van a querer volver a hacer una situación parecida de atentado contra su vida. Entonces, estas personas requieren de un seguimiento por el personal, en este caso un psicólogo, un psiquiatra, y por los familiares cercanos, porque no se trata tan solo de un evento aislado, ¿no? Ahí tiene que intervenir todo el equipo porque es un caso que puede ocasionar seriamente una situación de muerte de la persona. Cuando hablamos de una intoxicación vía digestiva, si el tóxico se ha ingerido, es decir, se ha tragado, se ha consumido, lo que generalmente se da en los niños, que ellos son los que a veces encuentran alimentos que podrían aparentemente ser de otras sustancias y lo consumen. Claro, si se puede eliminar la sustancia de la boca, se hace una limpieza, no provocar el vómito, como le decía hace un momento, ya que puede ser peligroso, sobre todo si la víctima está inconsciente, somnolienta y presenta convulsiones o ha tomado lejía. Como le decía, si nosotros provocamos el vómito, esa tensión es equivocada porque lo que vamos a originar es una corrosión de esófago, laringe, o sea, realmente es una irritación que no es necesaria, simplemente tiene que acudir al centro de salud y ahí determinará cómo van a hacer los cuidados, si le harán la limpieza y las medidas necesarias porque es un paciente que no solamente ha consumido, hay una serie de medicación que tiene que consumir porque ha ocasionado una inflamación gástrica, gastrointestinal, ¿no? Una inflamación en esa zona, una inflamación digestiva.
Bien, eso sería todo por presentarles el día de hoy. Aparte de eso, me gustaría también comentarles acerca de, antes de pasar a las preguntas, algo muy importante tener en cuenta durante la atención en los pacientes con emergencias y desastres, es que ante una situación de emergencia, si vamos a ir el equipo, en este caso un médico, la enfermera y el personal técnico en una ambulancia, lo que tenemos que siempre es priorizar la seguridad del paciente y nuestra bioseguridad. Ambos deben siempre prevenir todo tipo de complicaciones para él y para nosotros. Porque, como le decía, llegar ustedes deben hacerse 3 preguntas. ¿La zona donde estoy es segura? ¿Puedo ingresar o estamos ante un entorno donde hay corrientes eléctricas expuestas con agua? ¿Estamos ante una situación que nos puede causar lesiones físicas? Entonces, ante esto, tenemos que tener la indumentaria necesaria. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo está nuestro paciente? Nuestro paciente está consciente, tenemos que permeabilizar su vía aérea, hacer las preguntas, visualizar, no solamente ver, sino observar, observar si hay, escuchar, acercarnos, si podemos observar la subida y bajada de los pulmones, visualizar, observar si este paciente está teniendo dificultad para respirar, hay retracciones, asimetría durante las respiraciones, escuchar si hay respiraciones, si no responde a nuestro llamado, hablamos de un paciente inconsciente. Tenemos que ahí, si somos enfermeras especialistas, tomar el liderazgo y empezar a establecer las funciones del personal de apoyo. Si estamos ante el médico, él nos dirá si fuese necesario la administración de un medicamento para hidratar al paciente, si estamos ante un shock. Entonces este paciente está eliminando mucha cantidad de sangre, estamos ante una hemorragia, tenemos que canalizar una vía. Si estamos ante una convulsión, no se ha tocado ese tema, pero también es un estado en ese momento de emergencia, entonces tenemos que colocar al paciente de costado, tratar de evitar que se lastime la cabeza, no colocar simplemente objetos que podrían lesionar la lengua, esperar que pase la convulsión y administrar el medicamento, porque cuando hablamos de una emergencia, nosotros tenemos en la ambulancia, pues tenemos todo el shock, tenemos toda los medicamentos necesarios, adrenalina, epinefrina, tenemos diazepam, tenemos férulas, tenemos también gasas, apósitos, alcohol, entre otros, ¿no? Todo lo principal, tenemos que tener nuestro ambú, también si fuese necesario hacer las insuflaciones a un paciente, si es necesario hacer el RCP. La próxima sesión les voy a hablar de forma ampliada las medidas del RCP, porque ahora hemos hablado del ABCDE, como les dije, que son las medidas primarias, las medidas en donde ustedes van a valorar al paciente. Pero luego ya el RCP pasaría a ser pues ya una función dirigida a hacer una reanimación cardiopulmonar, ya pasaría a ser unas medidas secundarias, ¿no? Eso cuando hablamos de las medidas prehospitalarias, porque esto se hace fuera de las instalaciones de un hospital, que sí se pueden realizar, claro, porque tenemos los implementos necesarios en la ambulancia. Luego pasa a una zona hospitalaria cuando ya pues nuestro paciente ha sido atendido de forma inmediata y va a ser atendido por las instalaciones de emergencia, shock trauma, dependiendo de la situación de nuestro paciente. Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos para poder valorar el caso de una emergencia o un desastre. Aparte de ello, no debemos dejar de tener en cuenta que el personal que está hacia nuestro liderazgo, si fuese que nosotros lideramos esas actividades de emergencia, tiene que conocer sus actividades y funciones. Cada uno de nosotros tiene que saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Que en el momento, por eso es importante que ustedes formen su comité de emergencia y desastres en cada una de sus instituciones y que reciban capacitaciones continuas para que puedan actualizarse en cuanto a reanimación cardiopulmonar, en cuanto a los cuidados necesarios en un paciente. Bueno, eso sería todo.
en la próxima sesión voy a ampliar más sobre cuál sería el caso de la RCP, cuáles son las actividades a realizar, entre otros temas que ya están programados. Si tienen alguna duda, me consultan, por favor. Bien, entonces, ya Ana Camila desea hacer una pregunta y aquí ha levantado la manito. Buenas noches, Ana Camila, dime. Sí, en un momento vamos a habilitar los audios. Buenas noches, magíster. Buenas Para consultarle, bueno, soy licenciada también en enfermería. Quería saber en el caso que nos encontremos con un accidente y tengamos que hacer un RCP, si es que nosotros podríamos hacerlo en el caso que nos encontremos solos y todavía no solos y no haya llegado la ambulancia. Claro, mira, en este caso, cuando estamos ante una RCP, el personal de enfermería sí, está dentro de las funciones, pero tengamos en cuenta que la RCP es una técnica para salvar la vida que está en una situación de letal, ¿no? Que podría ser de situación de minutos. Entonces, ante esta emergencia, porque ya es una emergencia, estamos ante la situación de un posible ataque cardíaco, puede ser un ahogamiento. Entonces, lo principal es que sepamos cómo hacer. Tiene que ser una persona que esté capacitada. Es decir, la enfermera tiene que tener previos conocimientos para realizarlo, para saber actuar. Puede hacerlo sola, pero también tengamos en cuenta que a veces el hacer las insuflaciones, en este caso si tenemos el ambú, y tiene que estar acompañada de otro personal que haga las contracciones torácicas, porque a veces sucede que tienen que intercambiar, ¿no? Primero lo hace la enfermera, las insuflaciones con el ambú, y luego pasa la persona que está haciendo las contracciones torácicas y hace un cambio, porque aunque no lo creas, es una situación que produce el agotamiento de la persona que lo está haciendo. Entonces, es necesario que se puedan cambiar. Y sí, lo puede hacer sola, pero de preferencia se hace entre dos personas. Bien, perfecto. ¿Quién más desea realizar consulta o alguna duda sobre el tema del día de hoy? Inclusive esas comprensiones pueden variar. Alguna literatura, ampliando un poco lo que tú dices, es que se puede hacer 2 respiraciones cada 15 compresiones, o inclusive 2 respiraciones, en este caso 2 insuflaciones cada 15 o 10 compresiones. O sea, eso puede variar según la literatura, pero generalmente se maneja de esa manera. Bien, vamos a verificar si en Facebook hay alguna consulta. A ver, un momento, por favor. Todos están agradecidos. Buenas noches, excelente ponencia. ¿Alguna consulta o duda que no esté claro con respecto al tema que hemos tratado hace un momento? Marieli creo que ha levantado su manito. Marieli Cira. Sí, Sí, Marieli. sí, buenas noches. Quería hacer una consulta. En el caso, por lo menos ahorita que hay muchos accidentes de moto, en el caso de que haya un accidentado en el que el paciente esté, pongamos, esté con las piernas hacia un lado y el tórax hacia el otro lado, para hacer la inmovilización, ¿cómo sería en ese caso? En ese caso, ¿te refieres a que, o sea,
hay un tipo de desviación del tórax y piernas, no hay simetría. ¿A eso te refieres? Marieli. Bueno, en el caso de que fuese que no hay una simetría, lo que tenemos que primero ver es si hay esa asimetría en alguno de los miembros. Nosotros no podemos movilizar al paciente de forma independiente, ¿no? Tenemos que contar con un equipo, porque cuando sucede un evento de esa magnitud es que ha sido un choque de magnitud considerable. Entonces, es llamado el SAMU, la institución que fuese el caso, se acerca el equipo de emergencia con el collarín, la tablilla especial para que no pueda ser movilizado, y lo importante es que cuando es trasladado de la superficie del suelo o donde se encuentre hacia el lugar, hacia en este caso la ambulancia, tiene que ser inmovilizado de forma apropiada por la cantidad de personas, de profesionales que estén ahí, ¿no? Pueden ser 4 o 5, dependiendo de la situación. No puede ser movilizado de forma manuable, no podemos nosotros, así seamos profesional de enfermería y hemos tenido contacto directo de repente en la calle y queremos ayudar de alguna manera, si no contamos con los materiales necesarios, no puede ser movilizado. Y en ese caso empieza a ingresar el conocimiento de riesgo-beneficio, ¿no? Si no como dices, hay que movilizarlo para trasladarlo a la ambulancia, pues sí, hay un riesgo-beneficio de causar algún tipo de lesión, puede haber, pero con el personal preparado y los materiales y la indumentaria necesaria que hay en una ambulancia, lógicamente va a tener que hacerse, sí. No habría de otra porque es la única forma de poderlo trasladar a una institución de mayor complejidad porque es una situación de gravedad. ¿Dónde vas a estar acá? ¿Alguien más levantó su manito? ¿Me dicen, por favor? Víctor Rengifo ha levantado la mano. Víctor, te escuchamos. ¿Puedes reactivar tu audio? Sí, dinos, por favor. Víctor, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mi micrófono. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, como dice la participante, la compañera anterior, los accidentes son pan de cada día en cada lugar. Y quería saber si cuando una persona tiene un accidente y tiene un miembro amputado, ¿se puede salvar ese miembro o ya no? No te entendí muy bien, Víctor. Por favor, repite la pregunta. No se te escucha muy bien. Víctor. A ver. A ver, te estoy mandando ahí para que puedas activar. Sí, gracias. Otra vez puede acceder desactivado. Bueno, lo que quería decir es que, como dije, hay bastante accidentes. ¿Cómo se puede salvar un miembro amputado de una persona que tiene una persona? Te escucho entre Víctor. ¿Me escuchan? ¿Escuchan ahí? Ya. Quería saber que en un accidente en la persona con un amputado el miembro hacia un miembro.
No, lamentablemente se escucha entrecortado. Tal vez puedes escribir a través del chat. A ver, en el chat, Magister, me indican que está escribiendo. ¿Puede verificarlo, por favor? ¿Eh? Ah, ya. A ver, dice Sofía, dice Zamora. Si una persona en un accidente tiene un miembro amputado y el miembro se puede salvar, ya, esa es una pregunta, claro. Sí, sí puede suceder. Lo que sucede es que lo que pasa es que cuando una persona tiene un miembro amputado, tiene que actuarse de inmediato. Exactamente no les puedo decir cómo es el procedimiento, porque nunca he estado un caso así, pero lo que tengo en conocimiento es que si no se actúa que ese miembro sea debidamente llevado en bueno, en un lugar de tipo refrigerante donde pueda mantenerse fresco, inmediatamente la situación puede de repente, si es un miembro, hablamos pues de ciertas zonas, pues no vamos a hablar pues de una pierna, no, lógicamente, por ejemplo, de un dedo, sucede. Pero cuando hablamos de amputaciones donde se incluyen arterias muy grandes, como la femoral, como entre otras, entonces ya ahí es muy difícil lograr pues que este miembro sea de alguna manera recuperado, ¿no? Porque hablamos de un tipo de hemorragia muy grande y si no se ha actuado a tiempo, que generalmente sucede porque como está la situación en las diversas ciudades del Perú, pues es difícil llegar a acceso de una ambulancia a la zona, entonces es muy difícil recuperar un miembro amputado, ¿no? Es situación muy extrema y muy difícil de lograr. Bien, ¿alguien más que desee consultar o preguntar, dudas que puedan tener? Dice acá, cuando no hay hay un paciente herido y no hay silla ni camillas, ¿cómo trasladarlo? ¿Qué podríamos improvisar? Las enfermeras somos muy ingeniosas, entonces yo creo que si no hay en una situación de emergencia, pero tenemos el apoyo de otros profesionales y no tenemos, estamos en un establecimiento donde no hay esas tablillas necesarias que son específicamente para inmovilizar a un paciente, pues podríamos simplemente acceder a una superficie recta que sea pues algo de madera resistente que podemos trasladar al paciente y entre 2 o 3 inmovilizarlo, ¿no? Al paciente. Lo importante es trasladarlo, si fuese el caso, ¿no? Pero generalmente lo que se utiliza, pues, es lo que contamos en las ambulancias. Es lo que se recomienda, pero a veces las situaciones en los establecimientos rurales, pues, no son las adecuadas. También hay otra pregunta en chat. ¿Sí? A ver. Indica, Sandrita, buenas noches. Mi pregunta sería en caso de envenenamiento en zonas rurales. Claro. Y en donde las postas y centros médicos quedan muy lejos, ¿se podría hacer un caso de emergencia? Sí, es un caso de emergencia. Tenemos que ver, ¿no? Si es un envenenamiento y la persona está haciendo pues ya un caso de shock, pues tendríamos que actuar, ¿no? Lo que tengamos disponible en nuestro establecimiento. Por eso que tenemos que tener un coche de paro, si se le llama, o nuestro set de medicamentos para emergencia. Siempre debemos portar una cartuchera, set, lo que tengamos con hidrocortisona, adrenalina, epinefrina, para poder administrarlo si fuese la necesidad, ¿no?
solamente en casos cuando tengamos ese tipo de alergias, hasta que pueda ser el paciente trasladado. Y por último, en los casos antihistamínicos, ¿no? Puede ser una clorfenamina y nos puede ser de gran ayuda, al menos hasta poder trasladarlo a las instituciones de mayor complejidad. Bien, Zaida Magali Príncipe Herrera indica, buenas noches, ¿qué podría hacer con un paciente electrocutado en mi puesto que es de primer nivel? Sucede el caso de que podría darse un caso de, bueno, casos extremos, pero en este caso es como les decía hace un momento, ¿no? Es el riesgo eléctrico que podría suceder no solamente para los profesionales, sino también en los pacientes. Primero, lo que tendríamos que ver es si esta persona ha sufrido alguna alteración de tipo del sistema nervioso, ¿no? Si esta persona está consciente, si está respirando. Es lo primero que nosotros tenemos que valorar. Porque a veces cuando sucede esto, pues hay algún tipo de riesgo cardiológico. Entonces, al llegar, tenemos que saber si está consciente, hacerle las preguntas, no responde, entonces empezar ahí con, si ya sabemos por el entorno, los que han estado al lado, familiares, que ha sido un caso de, de electrocutamiento, de algún tipo de acercamiento a algún cable, entonces, en este caso, pues eso, conciencia, vías respiratorias, y si fuese necesario, tenemos un paciente que tiene dificultad respiratoria, entonces ya iniciar el RCP. Eso es lo principal. Kelly está levantando la mano. ¿Puedes activar tu micrófono, Kelly? Hola, buenas noches. Sí, quería realizar una pregunta. Por ejemplo, si estamos en el área intrahospitalaria y bueno, sucede algún acontecimiento como algún derrame, algo así de alguna sustancia química o ya sea fármacos, digamos que por un descuido que no debe ser, pero a veces sucede, ya sean fármacos, ¿se podría considerar ese punto como un desastre? No, no es un desastre, porque un desastre, aunque puede ser ocasionado no solamente por la naturaleza, también por error humano, pero un desastre tendría que darse a gran magnitud, ¿no? O sea, varias personas. Si solamente altera o afecta a una o dos, entonces es focalizado y ya pasaría a ser como un tipo de negligencia, pasaría a ser un problema de seguridad en el trabajo, ¿no? Y entonces tiene que manejarlo de acuerdo a esas medidas, de acuerdo a los protocolos que tiene, porque toda institución de salud tiene medidas, guías para por ejemplo, ante un accidente punzocortante, también existe un conducto que tiene que ser informado a tu médico, a tu jefe inmediato y al área de infecto contagioso igual, ¿no? Si hablamos de un accidente por material dentro de una institución, suponiendo que fuera de salud con algún material contaminante, algún gas, ¿no? De tipo biológico. Entonces ahí tiene que ser informado también al jefe y el conducto que tuviese o como lo manejen dentro de sus guías. Recordemos que cada institución de salud tiene sus propias guías y lo manejan de diferente manera, pero en realidad el conducto es el mismo, ¿no? Informar a tu médico jefe y a las entidades necesarias. Pero no hablaríamos de un desastre porque no se da ante una gran magnitud, aunque sea de origen de un humano, ¿no? Porque también puede suceder, pero más que todo sería ya una negligencia o un error programático, un error dentro de la institución. Bien, hay otra pregunta en el chat. Natalie Marquina. Buenas noches, una consulta ante una emergencia. ¿Qué es primero abordar los signos vitales o aplicación de una vía? Lo principal son la medición o el monitoreo de los signos vitales o las funciones vitales. Porque primero tenemos que ver que nuestro paciente esté respirando. Desde ahí parte, si está respirando, tiene una función cardíaca al menos moderadamente buena y vamos ahí avanzando, ¿no? Haciendo la valoración de todo. Luego de ello, pues ya vamos a ver si ya es necesario algún tipo de
de transmitirle volúmenes de algún tipo de sustancia de acuerdo a la indicación médica. Si estamos ante un shock hemorrágico, entonces un shock hipovolémico tiene que ser transmitido. Pero si no sabemos si estamos ante un shock hipovolémico, ¿cómo podemos saber cuánto de líquidos o sustancias necesarias se le va a administrar? Bien, hay otra pregunta también que nos indican en el chat. Es Víctor indica si en una persona inconsciente por exceso de alcohol, ¿qué se podrá hacer en ese caso? ¿Qué se podría hacer? Personas que hayan consumido alcohol en exceso, como sabemos, hacen un tipo de intoxicación por una sustancia que causa pues alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Entonces, una persona que consume alcohol, pues necesario asistencia médica, sí, porque esa persona no solamente ve afectado sus funciones respiratorias, sino también sus funciones cardíacas. Hay una alteración que inclusive podría ocasionarse una serie de complicaciones en la persona. Pero básicamente lo que tienen que hacer ustedes al encontrar que es muy, ante la sustancia de alcohol no es tan común hacer un tipo de intoxicación de severidad, ¿no? No es como cuando se consumen las drogas, que hay una sobredosis, esas son de mayor complicación. Con el alcohol, pues simplemente podría ser una persona muy adulta mayor, ahí sí hay que tomar otras medidas de las funciones vitales, verificar si la persona está consciente, cuál es el grado de alteración o deterioro del sistema nervioso, pero todo eso se hace al primer contacto con el paciente y luego inmediatamente trasladarlo a una zona, a un área de mayor complejidad. Pero generalmente pues no son de gran magnitud. Inclusive en algunos casos es necesario administración de algún inotrópico, pero eso va a depender de la indicación médica. Bien, entonces antes de culminar nuestra capacitación del día de hoy, gracias a la Escuela de Capacitaciones ESESI, por favor les voy a pedir que enciendan sus cámaras para poder tomarles la foto respectiva. Sé que algunos están en horario de labores, otros tal vez están en casita, de turno. Por favor, encendamos nuestras cámaras para poder tomarles la foto correspondiente a esta capacitación. Vamos prendiendo las camaritas, por favor. Perfecto, muchas gracias, Víctor, Natalie, Beth, Edith, Jenny, Mayra, Bianca, Silvia, muchas gracias por la participación el día de hoy a cargo de la magíster Nuri Chumpitaz con nuestro tema emergencias y desastres. Esta es nuestra primera sesión, recuerden, nuestra segunda sesión aún el día 16. A ver, una foto más. Muchas gracias, Pilar, Vanessa, Miriam, Meli. Muchas gracias por la asistencia que ha tenido el día de hoy. Estar muy atentos a nuestra capacitación. Edith, Ivette, Marixa, Medina. Muchas gracias. Recuerden que si desean certificarse, pueden hacerlo a través de sus promotores. Sus promotores son las personas quienes los han invitado a esta capacitación el día de hoy a través de algún grupo de WhatsApp, a través tal vez de Facebook o también de Instagram, ¿no? Con ellos, por favor, comunicarse y pueden realizar, obtener sus certificados.
Recuerden que esta capacitación tiene 2 sesiones, el día de hoy y el próximo 16. Muchas gracias, Magíster Nuri. ¿Algunas palabras de despedida? Gracias por la participación de todos ustedes. Los espero en la próxima sesión. Cuídense. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.